Ya. Nuevamente, buenas noches, chicos. ¿Cómo les va? Cuéntenme, ¿me pueden escuchar claramente? Sí, Buenas sí, sí, noches, les sí, escucho. se Sí, escucha buenas bastante noches. bien. Perfecto. Buenas Eh, noches, profe. Buenas noches. Lo que voy a necesitar ahorita es que por favor todos tengan ya abierta su compu y especialmente vamos a abrir en el Excel, por favor. Perdón, estoy un poquito agripada, entonces me van a escuchar un poquito con la voz rara. Entonces, todos, por favor, pongamos el Excel y vamos a ir haciendo conmigo. Justamente lo que acabamos de ver ayer. Hoy día lo que vamos a hacer es como profundizar en eso. Permítanme. Listo. Coméntenme ahí, están viendo ¿cómo es? Están viendo Sí, casi vemos su pantalla. la pantalla. Gracias. Me olvidaba el nombre. Ya. Entonces, la idea un poco de hoy es ir viendo cómo podemos hacer lo que hicimos el día de ayer. Prácticamente era como hacer de forma manual. Ustedes vieron em, que justamente em, habíamos hecho como contando uno por uno y de esa forma pudimos obtener la tabla. Aparte de ir contando, fuimos aplicando ya la fórmula, es decir, ustedes fueron haciendo las operaciones, la división, ¿se acuerdan? La división y multiplicando por 100 en una calculadora. Ahora todo eso lo podemos hacer nosotros en Excel. Para eso igual vamos a ir poniendo los datos, entonces vamos a hablar, yo no me acuerdo de qué hablamos, entonces vamos a ver o nuestro estudio va a ser sobre el color de cabello, hagamos ya, de cabello de los estudiantes del paralelo A de bachillerato del colegio, un nombre de un colegio, cualquier colegio, colegio Manuela, pongamos ya, Manuela Cañizares, ¿ya? Entonces me van a dar o nos han dado, bueno, vamos a ir poniendo los datos de esto, entonces decimos que hay rubio, color negro. Vayan ustedes también escribiendo lo mismo porque van a trabajar en base a esto. ¿Sí? Color de cabello. ¿Qué otro color hay? Rojizo puse, no todavía, ¿no? Rojizo. Castaño hay otro color, ¿verdad? Castaño. Lo que sí debemos ver es que todos los nombres estén escritos de la misma forma. Si la primera es mayúscula, todos los que digan, por ejemplo, color negro tienen que ir con mayúscula. Todos los que digan color rojizo, tal cual está escrito. Sí. Entonces, digamos que tenemos esta serie de datos, ¿sí? En donde nosotros tenemos 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 datos, ¿no es cierto?
Por favor, traten de no copien tal cual esté como en el Excel. Entonces, la idea un poco es practicar lo que hicimos ayer. Como vimos, habíamos visto tablas o distribuciones de frecuencias. En este caso, ¿qué tipo de variable sería? ¿Cualitativa o cuantitativa? Cualitativa. Perfecto, es una variable cualitativa. Dentro de las cualitativas, ¿es cualitativa nominal o cualitativa ordinal? ¿Qué dicen? ¿Nominal u ordinal? No, ya. Entonces, para recordar, cuando hablamos de variables cualitativas, teníamos dos tipos, nominal y ordinal. Cuando hablamos de ordinal, viene de orden, es decir, que necesariamente nuestra variable tiene un orden jerárquico establecido, ¿sí? Por ejemplo, medalla de oro, plata y bronce. Siempre primero va a ser la medalla de oro, el primer puesto, ¿no es cierto? La de plata va a ser para el segundo puesto y la de bronce para el tercero, entonces tiene un orden. Pero en cambio, en este caso, el color de cabello, ¿no es cierto? Vendría a ser una nominal porque no requiere un orden. Yo puedo poner primero castaño como podría poner primero rubio o podría poner primero color negro de cabello, ¿no es cierto? Entonces, esta es una variable cualitativa nominal. Una vez que identificamos la variable, vamos a establecer, como dijimos, que es una cualitativa, ¿no es cierto? Y aparte de eso es nominal. Estas cualitativas, ¿qué frecuencias nomás tienen? De las 4 frecuencias que vimos, ¿cuáles vamos a poder hacer? ¿Qué frecuencia? Ayer vimos en el ejemplo. ¿Qué me dice? Frecuencia absoluta. Frecuencia Absoluta. absoluta. ¿Cuál más? Acumulada. Acumuladas no podemos hacer para datos cualitativos. Sí, las acumuladas solamente son Relativa. especialmente para cuantitativos. ¿Ya? Entonces, dentro de nuestra tabla vamos a poner en nuestro primer cajoncito el dato que se lo representa con las siglas XY. Después del dato va a venir nuestra frecuencia absoluta. Voy a poner toda el nombre y abajo las siglas. Estoy haciendo absoluta. Y vamos a tener también nuestra frecuencia relativa. Como dije, solo vamos a trabajar estas dos. La frecuencia absoluta nosotros la representamos con F minúscula sub I, y la frecuencia relativa con F minúscula sub R. ¿Sí? Listo. Hacer esto para... con la barra del zoom que me está estorbando para ver acá arriba. Esto necesito poner, ajustar texto, para que me salga bien, si no. Listo. Entonces, estas son las dos que vamos a trabajar cuando nosotros hagamos distribuciones de frecuencias con datos cualitativos. Entonces, en el dato van a ir los datos que ustedes tienen. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles serían? ¿Qué Todos nomás? los colores de cabello. Ya, Rubio, negro, perfecto. café y castaño. Ah, no, y rojizo. Negro, café, castaño, pusimos castaño y el último pusimos el rojizo. Ya. Entonces eso primero iría en la primera fila.
Cuando hablamos de frecuencia absoluta, recuerden que les dije, es el dato, las veces que se repite un dato. Entonces, en este caso, tenemos que fijarnos cuántas veces se repite rubio, cuántas veces se repite café, etcétera. Ahora, el día de ayer lo que hicimos es ir contando, ¿sí se acuerdan? Ahora, cuando nosotros tengamos Excel, podemos aplicar una formulita y vamos a poner igual, contar. Contar sí. Si ustedes ven que les aparece varias opciones, yo escojo contar sí, que es un condicional. Damos doble clic, escogemos el rango de los datos, o sea, todos mis datos. Ponemos punto y coma. Se pone ya, punto y coma. Y aquí vamos a poner el criterio. Cuando yo quiero poner un criterio, como son palabras, voy a ponerlas entre comillas. Abro comillas y como estoy hablando del color rubio, pongo aquí rubio. Que esté bien escrito porque si no, no les cuenta. Cierro paréntesis y doy enter. Y automáticamente les contó cuántas veces se repite rubio. Si no, comprobemos. Veamos. Voy a ir haciéndole un color a la celda. 1, ¿no es cierto? Es como para comprobar que vean que el Excel funciona. 2, acá tengo otro. 3, me hice 4. Ah, ya lo encontré el otro. Y 4. Entonces, si ustedes se fijan, en lugar de hacer lo que acabo de hacer, ir contando, manualmente yo puedo poner la formulita que aparece acá. Igual, contar sí. Abro paréntesis, señalo todos mis datos, pongo punto y coma y entre comillas lo que estoy buscando. En este caso, rubio, pero tal cual está escrito. Si la R es mayúscula, con R mayúscula. Si yo le cambio, digamos que escribí mal y puse así, para que ustedes vean. Ya todo con minúsculas. Y doy enter. Ah, no, esta vez sí me cogió. No suelen coger los comandos. En este caso sí cogió. ¿Ya? Por ejemplo, se comieron la I. Ahí sí ya no nos coge. Rubo. Enter. Si ven, no me aparece porque escribí mal la palabra. Entonces es necesario que siempre escribamos bien los textos que queremos nosotros contar. ¿Sí? Esto es para cualitativos. Vamos a ver, es parecido para cuantitativos, pero hay un cambio. Ahora, si quiero contar cuántas veces se repite el color negro, voy a hacer lo mismo. Pongo igual contar sí, aquí les aparece, dan doble clic, señalan todos sus datos, ¿no es cierto? Ponemos a continuación punto y coma. Voy a coger punto y la coma. No me está cogiendo las puntuaciones. Ya, punto y coma, ya a continuación en donde dice criterio va lo que quiero buscar. En este caso, como nos toca el color negro, pongo negro, tal cual está escrito. Negro, cierro comillas, cierro paréntesis y doy enter. Y me dice que color negro hay 8. Y lo mismo hago para el café, para el castaño y para el rojizo. Igual contar, ¿sí? Elijo mi serie de datos. Pongo punto y coma. Y pongo aquí el valor que necesito encontrar entre comillas, que sería café. Y cierro las comillas y cierro los paréntesis y doy enter. Para el castaño lo mismo, pongo igual, contar, sí, ¿no es cierto? Elijo mi serie de datos, pongo punto y coma, abro comillas y pongo aquí castaño. Se me va esa mayúscula, ¿por qué? No lo sé. Castaño, cierro comillas, cierro paréntesis y doy enter. Y me cuenta. Y el último es el rojizo. Igual contar sí. Elijo todos mis datos.
Ponemos punto y coma, abro comillas y aquí pongo rojizo. Cierro comillas, cierro paréntesis y doy un enter. Y me queda que rojizo ha habido 4. Ahora para comprobar si está bien hecho, ¿no es cierto? La sumatoria de mis frecuencias absolutas debe ser igual al número total de datos. Entonces, para sumar, lo que yo pongo igual suma. Si ven aquí les aparece suma, dan doble clic y señalan las celdas que quieren sumar. Cerramos paréntesis y doy enter. Entonces, si ustedes se fijan, me dio 24, que es el número total de datos que lo representamos con la N. Ya le voy a poner de otro color para que se distinga, ¿no es cierto? N o el número total de datos es 24. Acá teníamos 24 datos. ¿Sí estamos hasta ahí? Esta necesito que aprendan a hacer bien, porque la frecuencia relativa sale de la frecuencia absoluta, ¿no es cierto? ¿Podría repetir una vez más, por favor, Inge? Claro, con gusto. Vamos a hacer de este, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo quiero saber cuántas veces se está repitiendo un dato, voy a aplicar una formulita. ¿Sí? Ponemos igual primerito. Siempre pongan el igual, ¿ya? Y después pongo contar, sí. Como ustedes ven, cuando yo ya puse conta, me aparecen aquí varios. Escojo el que dice contar, sí. Doy doble clic sobre ese. Después señalo todos mis datos, la serie de datos, ¿sí ven? A continuación ponemos punto y coma. Abro comillas y aquí pongo lo que quiero contar. Como estoy en rubio, ¿qué tendré que poner? Rubio. Cierro comillas, cierro paréntesis, doy enter y ya me contó cuántas veces se repite el color rubio. Tal vez ahí está más claro, Denis. Sí, Inge, gracias. Ya, con gusto. De ahí para comprobar lo que les decía, y lo mismo hago con cada uno. En negro tendré que poner igual contar si señalo datos y pongo negro entre comillas. Con el café lo mismo y lo mismo en rojizo y en castaño. Una vez que termino de hacer esto para comprobar si está bien hecho, tengo que sumar mis datos. Entonces esta fórmula la voy a repetir. Y la sumatoria de los datos debe ser igual al número total de datos. Entonces pongo igual, ¿no es cierto? Suma. Aquí les aparece, doy doble clic en suma. Señalo los datos que quiero sumar. Cierro los paréntesis y doy en. Y me dio 24. Ahí me echo más abajo. No sé por qué lo hice acá abajo. Sí, y ustedes se fijan, me dio 24, ¿no es cierto? ¿Y 24 se corresponde con el número de datos? Claro que sí, porque yo tengo 24 datos aquí. Por lo tanto, quiere decir que todas mis frecuencias están bien calculadas. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, Inge. Perfecto. Perdón, estoy con afónica. Ahora vamos a las frecuencias relativas. Recuerden que cuando hablamos de frecuencias relativas, yo les había dicho, ¿no es cierto? Voy a anotar aquí un poquito con este lápiz, que la frecuencia relativa, como la calculábamos, ¿no es cierto? Era igual a mi frecuencia absoluta dividido para n, que es el número total de datos. ¿Ya? Y toda esta multiplicación de aquí, multiplicado por 100, para representarle en porcentaje. ¿Ya? Cuando yo multiplico por 100 a esta división, quiere decir que la voy a representar a mi frecuencia relativa en porcentajes. Entonces, esto de aquí sería porcentaje de frecuencia absoluta. Voy a utilizar esta formulita. ¿Ya? ¿Podrían ustedes también expresarla de forma decimal? Claro que sí. Lo único que se hace ahí es no multiplicar por 100. Pero en la mayoría de estudios que existen, ustedes van a encontrar que está multiplicada por 100 justamente para obtener las frecuencias relativas.
Ahora entonces aquí voy a quitar este lápiz porque si no, no me deja escribir. Para la frecuencia relativa voy a aplicar esto en la celda. Entonces ponemos lo mismo. Siempre empezamos con igual. Igual, abro paréntesis, ¿sí? Señalo mi frecuencia absoluta. En este caso sería 4, la primera frecuencia absoluta. Dividido para el número total de datos, que es esta sumatoria, ¿sí? Ahora el número total de datos, en nuestro caso, viene a ser un valor constante, es decir, todas van a estar divididas para 24. Y para no arrastrar, o sea, para que no se me cambie el valor, tengo que colocarlo necesariamente este valor constante entre signos de dólar. Coloco el 24 o la B13, solamente la letra, ¿sí vieron? Solamente la letra la coloco entre signos de dólar. Cierro los paréntesis y esto lo multiplico por 100 para obtener en porcentaje. Ya, esa es una opción. Ya les voy a decir otra opción que no necesitan multiplicar. Entonces, la una opción es multiplicar directamente por 100 y esto que me dio como resultado ya está calculado en porcentajes. ¿Sí? ¿Se entendió cómo hice esto? Sí. Ya. Ahora yo, Porfa, repite un ¿Puedes ratito repetir más. otra vez, porfa? Porfa. claro, con gusto le repito. Vamos a repetir esto una vez más. Entonces, para nosotros calcular esta frecuencia, si justamente esta frecuencia relativa, vamos a usar esta formulita, ¿no es cierto? El porcentaje de frecuencia o la frecuencia relativa en porcentaje es igual a mi frecuencia absoluta dividido por el número total de datos por 100. Entonces, eso lo voy a aplicar en la celda. Entonces voy a poner igual, abro paréntesis, escojo mi frecuencia absoluta 1, ¿no es cierto? Esta la divido para el número total de datos que tenemos aquí, que es 24, señalo su celda, pero como el 24 va a ser constante para todas las celdas, ¿sí? Lo que yo voy a hacer es colocar el 24 entre signos de dólar. Una vez hecho eso, cierro el paréntesis y todo esto lo multiplicamos, ponemos por 100, ¿cierto? Para que sea porcentaje. Y está calculada nuestra frecuencia, nuestra primera frecuencia relativa. Andrés, ¿con eso quedó más claro? Sí, Inge, muchas Con gusto. Ya, entonces una vez que calculamos esta, las otras es facilito calcular. Simplemente ustedes arrastran. ¿Sí ven? Entonces, lo que hago es señalar mi celda. Me coloco en el extremo derecho cuando ya me aparece esa crucecita así con líneas negras. ¿Sí la ven? Tengo esto primero, ¿no es cierto? O me aparece esta que es con flechitas. No, necesito la que me aparece ahorita, que son dos líneas negras cruzadas, es un más, solo con líneas negras, sin flechas, sin resaltado, sin nada. En donde me aparece ese, sostengo el clic izquierdo y arrastro, sosteniendo clic izquierdo. Y listo. Y he calculado con eso cada uno de los porcentajes de mi frecuencia relativa. Aquí le voy a poner el signo de porcentaje para acordarnos que está en porcentaje. Eso lo hacemos multiplicando por 100, ¿sí? Para obtener el porcentaje. Ahora podríamos obtener el porcentaje de otra manera y ya les voy a explicar. Ustedes pueden usar cualquiera de las dos formas, no hay problema. Ahora, si queremos, por lo general en estadística se manejan dos decimales. Voy a reducir los decimales, para eso vengo acá, y a su barra de herramientas. Y aquí donde tienen ceros yo puedo hacer esto, me aumentan los decimales, o puedo señalar esta que me disminuye en decimales. Vamos a trabajar siempre con dos cifras significativas, es decir, con dos decimales, y me queda de esta manera. Ahora, para comprobar que esté bien, debo sumar todas las frecuencias relativas y el resultado me tiene que dar 100, es decir, 100%. Si no me da 100, quiere decir que alguna de estas la hice mal. Ahora, como yo hice la fórmula y arrastré, es menos probable que alguna esté mal, ¿ya? Entonces voy a poner igual suma, lo mismo que hicimos antes, ¿se acuerdan? Doy doble clic y señalo lo que necesito sumar. Cierro, doy enter
Y si se dan cuenta, me dio 100, que quiere decir que mi tablita está bien, va por buen camino, ¿cierto? Esta sería una forma de calcular la frecuencia relativa o podrían hacer de otra forma, ¿sí? Igual van a obtener en porcentajes, ¿sí? Pero podrían utilizar esta forma que solamente utilizo esta parte y el porcentaje lo configuro acá en configuraciones en la barra de herramientas, aquí donde están los porcentajes. Entonces voy a aplicar ese método. Entonces simplemente aquí lo que harían es poner igual la frecuencia absoluta dividido para el número total de datos. Recuerden, el número total de datos va entre signos de dólar porque es un valor constante. Doy enter. Y aquí tengo en fracción, ¿no es cierto? Arrastro esto que saqué en fracción. Voy a venir acá donde está mi barra de herramientas en inicio y escojo este para configurar los porcentajes. Una vez que yo pongo el signo de porcentaje, automáticamente estas se transforman en porcentaje. Como quiero manejar dos cifras significativas, simplemente me dirijo acá para que haya dos decimales. Si ustedes se fijan, obtuve los porcentajes y en la configuración les aparece el signo de porcentaje en cada uno porque yo puse directamente ya esta configuración de las cifras numéricas en esta celda. Y no necesité multiplicar por 100, sino que lo hice de forma directa solo con la división. Si está claro, cualquiera de los dos métodos pueden usar, el que más les parezca conveniente. ¿Sí quedó claro esto? ¿Aló, si me escuchan? Sí, ya quedó claro. Sí. Perfecto. Entonces, con esto yo he generado mi tablita de frecuencias. ¿Ya? Por lo general, ustedes van a ver que la presentan ya con márgenes y todo lo demás. Le ponen colores, ya depende de cada uno de ustedes. Pero sería una de estas dos. Pueden calcular así o así, ¿ya? Su tabla de frecuencias o así. No tengo problema. Igual es correcto. Cualquiera de las dos formas. Solamente pongo dos frecuencias. Ahora siempre algo importante en las tablas de frecuencias. Algo muy importante es el título. Siempre su tabla debe tener título. Porque si ustedes presentan un estudio y solo me ponen la tabla así como la ven, ¿ya? Bueno, aquí capaz se entiende, pero si es con números, 25, 30 y me dice el 25, el 15%. No van a saber de qué es, entonces necesariamente vamos a poner nosotros un título. Entonces aquí vamos a poner tabla, el número que les toque. En caso la vamos a llamar tabla 1 y aquí el nombre. ¿De qué se trataba? Generalmente la variable que estoy estudiando. Color de cabello de los estudiantes del paralelo A de bachillerato del colegio, ¿cuál era? Manuel. Ya. Y con eso su tablita tiene, configuración X, con eso su tablita tiene un nombre, ¿sí? Voy a poner este nombre con negritas para que lo distinga. ¿Ya? Ahora, en el Excel va a estar el nombre y tal cosa, ¿no es cierto? Pero cuando ustedes ya presenten un informe, la numeración de las tablitas tiene que ser continua, sucesiva. Es decir, si tengo 10 tablitas, la una sería tabla 1, tabla 2, etc. Y cada una con su título. Y también en general cuando presenten un informe es necesario poner, ¿no es cierto?, una descripción de la tabla. Es decir, ¿qué nos dice esa tabla? Entonces, parte, sí, justamente de la estadística es la interpretación de las tablas, ¿sí? Entonces vamos a hacer igual de una vez con interpretación esta tablita. Voy a ponerles en un cuadrito aparte para que puedan ver. Están los cuadros de texto acá.
Yo aquí voy a insertar un cuadro de texto un poco más para que se vea qué es lo que hacemos. Entonces, dentro o lo que se hace en los informes es presentar con interpretación, ¿no es cierto? Entonces yo aquí, bueno, le voy a poner interpretación. Y aquí vamos a decir qué nos dice la tabla. Entonces la tabla, si yo hago una interpretación minuciosa, nos dice, ¿no es cierto? Que en el paralelo A, de bachillerato, del colegio Manuela Cañizares, coma, de los 24 estudiantes, 4 tienen cabello de color rubio. O pueden poner son rubios, coma. 8 tienen cabello negro. 2 tienen cabellera de color café. 6 de los estudiantes cabello rojizo. Y 4, no, cabello castaño me falta. Y 4, y de 4 estudiantes, su cabellera es rojiza, ¿ya? Digamos, es como una descripción. ¿Se acuerdan que les decía? La estadística descriptiva describe, ¿ya? Si ustedes ven, estoy describiendo nada más que pasa en ese curso. Y utilicé solamente la frecuencia absoluta. Ahora, ustedes podrían hacer una descripción larga, así como todo lo que tienen, o si es que les están pidiendo un estudio en específico, en donde solo digan la mayoría qué color de cabello tienen, podrían decir, por ejemplo, otra forma de interpretar sería, en el paralelo A de bachillerato, esto sí es necesario, toca saber de dónde son, del colegio Manuela Cañizares. La mayoría de estudiantes, ¿sí? Tienen color de cabello. ¿Cuál es la mayor frecuencia absoluta aquí? ¿Cuál es el número mayor de estas F sub I? ¿Cuál sería? 8. El 8, que corresponde a cabello negro. Entonces son la mayoría. Entonces digo aquí, la mayoría de estudiantes tienen color de cabello negro. Ya entonces ven, no puse los números o los porcentajes, sino directamente dije la mayoría tienen cabello negro. Y la minoría podríamos poner, ¿cierto? Minoría. La minoría poseen una cabellera de color. ¿Cuál es el menor número? Café, ¿no es cierto? Entonces, de color café. Y podría ser una descripción corta, solamente la mayoría y la minoría, dependiendo de lo que les pidan dentro de su informe. Ahora, si les piden cómo saber qué está pasando en el fenómeno en general, yo tendré que hacer toda esta descripción de arriba. Si me piden solo saber la mayoría, ¿qué pasa con la mayoría, por ejemplo? Solo pondré lo de la mayoría. Si me dicen, ¿qué pasa con la minoría? Solo pondré lo de la minoría, basándome en las frecuencias absolutas. Ahora yo podría hacer las mismas o interpretaciones parecidas usando las frecuencias relativas.
Ya, a ver, para poder hacer eso, como ya hice yo esta parte, cada uno de ustedes va a hacer la interpretación utilizando la frecuencia relativa. Esta es interpretación absoluta. Ya, y ustedes van a hacer al ladito otro cuadro. Aquí vamos a poner la interpretación usando frecuencia relativa. Yo les voy a hacer como una corta y ustedes van a hacer la larga, ya como para darles el ejemplo. Entonces, si utilizamos la frecuencia relativa, yo podría hablar en porcentaje, ¿no es cierto? Entonces voy a decir, en el paralelo A de bachillerato del colegio Manuela Cañizares, el mayor porcentaje de estudiantes correspondiente al, ¿cuál es el mayor porcentaje en este caso? Al 33.33%, tienen una cabellera de color negro. Ya, esa es una corta. En caso de que me pidan solamente decir qué pasa con la mayoría de estudiantes del paralelo A del colegio Manuela Cañizares en respecto a su color de cabello, entonces yo podría poner solamente esto. Ahora, la interpretación larga tiene que contemplar cada uno de los porcentajes. Cada uno va a ser como ejercicio en su hojita de Excel. Ahora, ¿cómo vamos a hacer? Ahorita van a ir haciendo y después les voy a poner como que fuera una tarea al final de la semana para que puedan subir lo que han hecho en clase, lo que hemos estado trabajando conmigo en clase, incluidas las cosas que les dejo como tarea. Ahorita, ¿no es cierto? La tarea es completar o hacer, más bien dicho, la interpretación larga. Esa sería su tarea ahorita. Hasta ahí. Cuéntenme, ¿está fácil o difícil? ¿Alguna dificultad que se les haya presentado? En las fórmulas nomás, de que si nos puede ayudar con las fórmulas. ¿Hacemos de nuevo las fórmulas, Edison? Sí, las fórmulas nomás. Las fórmulas de Excel, me dicen, ¿cierto? Estas de contar, sí. Sí, que porfa eso. Ya. Entonces voy a hacer una vez más esta primera, ¿ya? O hagámosle ya la intermedia. Ahorita me va a cambiar todo. Si ven, me cambia todo porque está programado. Eso es interesante de hacer esto aquí, porque si yo le cambio un dato, se movió todito, todito y todito me va a cambiar. Entonces aquí, ¿no es cierto? Para nosotros sacar la frecuencia absoluta vamos a usar un comando, el contar sí. Entonces pongo igual, contar sí. Escojo aquí donde dice contar sí. Doy doble clic, escojo mi serie de datos de donde quiero contar. Pongo punto y coma, abro comillas y dentro de las comillas va a ir el criterio que quiero contar. Como estoy viendo el dato que se llama café, o color café, yo pongo café. Cierro comilla, cierro paréntesis y doy enter. Y de esa manera, si ustedes se fijan, me contó cuántas veces se repite el color café. Y esto hago con cada color. Si quiero rubio, hago igual, contar sí. Señalo todos los datos, pongo punto y coma, abro paréntesis, pongo rubio, cierro, perdón, abro comillas, pongo rubio, cierro comillas y cierro paréntesis y me cuenta cuántas veces se repite rubio. Eso hago con cada uno de los datos que necesito ir contando. Edison, tal vez ahí quedó más claro. Sí, excelente. Perfecto. Ahora Sí, que gracias. con gusto. La fórmula del otro lado, es del siguiente, es.
Si justo iba eso. Entonces, también nosotros tenemos formulita para la frecuencia relativa. Les decía, ustedes pueden hacer de esta forma o de esta forma. Ya, eso les dejo a su criterio. Pueden escoger cualquiera de las dos formas. No es obligado a hacer las dos. Ya cuando hagan sus tablas solamente usan o esta forma o esta forma. Entonces, la primera forma, nosotros vamos a aplicar nuestra formulita. La frecuencia relativa en porcentajes va a ser igual a la frecuencia absoluta y dividido para el número total de datos y todo esto multiplicado por 100. Voy a borrar todo esto. Ay, no se me borró todo. Esta también la voy a borrar para que sepan dónde está. Entonces, aquí para sacar esta primera fórmula, voy a poner yo igual, abro paréntesis y me dice frecuencia absoluta, es decir, mi F sub I, en este caso del primer dato, dividido para el número total de datos que está acá, que es 24. Ahora, el número de datos, como es un valor constante, tiene que ir entre signos de dólar. Solamente la letra, si ven, pongo entre signos de dólar, cierro los paréntesis y como quiero porcentajes, multiplico por 100 y pongo 100, enter. Y me calcula directamente el porcentaje. Entonces, una vez que pongo la primera fórmula, como se repite, lo único que cambia es la frecuencia absoluta, arrastro esta formulita. Me pongo al lado derecho de la celda, me aparece esta cruz que ustedes ven, con esa cruz simple. No tiene flechas, no tiene resaltados, no tiene nada. Una vez que aparece eso, sostengo con el clic izquierdo sin soltar y arrastro. Arrastro, arrastro, arrastro. Y me calcula automáticamente las otras frecuencias. Si nos fijamos, va haciendo con la celda que le corresponde. ¿Sí ven? Este es B10, me dice dividido para N. Esta como es constante siempre va a ser B14. Ya. Ahora si veo la otra, sería la B11. Me dice B11 dividido para B14 y por 100. Y así sucesivamente. Para comprobar que mis frecuencias relativas estén bien hechas, lo que nosotros vamos a hacer es sumar las frecuencias relativas. Y me tiene que dar el 100%. Si no me da el 100%, algo está mal. Pongo igual suma. Sí, doy doble clic. Señalo lo que quiero sumar. Cierro paréntesis, doy enter y me dio 100. Por lo tanto, están bien calculadas. ¿Por qué tengo que comprobar que estén bien calculadas? Porque a veces lo que les sucede, verán, voy a hacer esto. Se olvidan de poner este signo de dólar en el valor que quiero mantenerlo constante. Le voy a quitar ya para que ustedes vean. El primer valor no se me afecta, pero va a pasar lo siguiente. Cuando ustedes arrastren la fórmula, me sale un error. ¿Por qué? Porque esta celda que no debía moverse, que era el B14, que era lo que estaba aquí, ¿no es cierto? Se movió y aquí me tomó el B15. La celda B15 corresponde a nada, entonces una cifra dividida para 0 no existe y por eso me da esto. Entonces es muy necesario que ustedes coloquen la celda que es constante entre signos de dólar para que el valor se arrastre y se mantenga. Si no, les sale otro o les va cogiendo otra celda. ¿Sí? Entonces otra vez volví a hacer la fórmula bien. Simplemente arrastro. Ustedes ven, ahí ya me salió todo correcto porque ese signo me indica que ese valor es constante. Y si topo aquí, ven, es el B14, que justo me corresponde a esta celda, que es el valor que siempre va a dividir. ¿Estamos claros? Edison, tal vez alguna duda. Sí que está bien. Ya, facilito. Disculpe, Inge, la tarea me podría repetir, por favor. ¿Cuál?
¿Qué cosa me dijo que le repita? La tarea, por favor. La Ah, tarea. ya. La tarea es hacer la interpretación larga. Esto de aquí, que yo les hice acá como ejercicio, es una interpretación larga, es decir, yo fui hablando de cada dato. ¿Qué pasa, no es cierto? Dice, de los 24 estudiantes, 4 tienen cabello color rubio, 8 tienen cabello color negro, 2 tienen color café y así. ¿Ya? Entonces mi tarea consiste en hacer lo mismo, pero no voy a ocupar esta frecuencia absoluta, sino voy a hacer con la frecuencia relativa. Y porque acá estamos haciendo de interpretación. Es decir, algo parecido a lo de acá, pero completo. Es decir, aquí tendrían que ustedes decir, en el paralelo A de bachillerato del Colegio Manuela Cañizares, el 16,67% de estudiantes tiene cabello rubio. El 33,3% tienen una cabellera de color negro. El 8,33% gozan de cabellera de color café y así sucesivamente. Esa es como la tarea que tienen que escribir igual así en un cuadrito. Denis, ahí tal vez quedó más claro cuál es la tarea. Inge, gracias. Ya. ¿Alguna pregunta más de este tema? ¿No? Perfecto. Entonces, esto sería como una tabla de datos sin agrupar o una distribución de frecuencia de datos sin agrupar, utilizando en este caso variables cualitativas. Tengo todavía media hora. Perfecto. Acá vamos a hacer de variables cuantitativas. Entonces, supongamos que tenemos datos de vamos a ir anotando conmigo, por favor. A ver, estatura. Estatura de los trabajadores de la empresa. Ahí me voy a inventar. ¿Qué empresa? En Ferrero, de la sucursal ubicada en el Beaterio, en la ciudad de Quito. Ya, eso va a ser nuestra variable, la estatura. Entonces vamos a decir que miden 1,53, 1,60, 1,61, 1,55.
Por favor, vamos copiando igual conmigo. Yo creo que ahí estaría suficientes datos, ¿sí? Como para explicación vamos a hacer. Me avisan si ya lograron, si ya copiaron hasta ahí. Lo que necesito sobre todo es que copiemos los datos, por favor. Ah, otra cosa, chicos, si es que voy muy rápido cuando voy explicando, porque como la idea es que ustedes vayan haciendo, si ven que voy muy rápido y no me pueden seguir el paso mientras van haciendo, me avisan. Sí, porque a veces pienso que voy despacio, pero voy un poco más rápido. ¿Ya estamos hasta ahí copiado? Finge un favor, ¿le puede quitar el puntero de ahí de la celda? No sé qué número es. Ah, ya, gracias. Se me sigue yendo, pero igual el puntero. Ya le moví. Me avisan cuando acaben, ¿ya?
¿Ya copiaron? No me Sí, dicen ni sí ni no, nada. Estoy esperando que me digan ya acabamos alguna cosa. Ya. Bueno, de todas maneras, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de variable es esta? Cuantitativa. Iba. Cuantitativa, perfecto. ¿Discreta o continua? ¿Las cuantitativas son discretas o continuas? ¿Cuál es esta? No. A ver, les recuerdo. Cuando hablamos de variables cuantitativas discretas, quiere decir que son aquellas variables cuantitativas o que se miden con cantidades que solamente aceptan números enteros, como el número de hijos. Pero si hablamos de variables cuantitativas continuas, son aquellas que pueden aceptar también valores decimales. En este caso, en base a lo que acabo de decir, ¿qué tipo de variable es cuantitativa discreta o cuantitativa continua? Continua. Perfecto, gracias Natalia. Es justamente continua porque acepta valores decimales. Entonces, este tipo de variables, cuando hablamos de cuantitativas, sean discretas o continuas, pueden o se puede realizar su distribución de frecuencia y tienen dentro de la misma frecuencia absoluta, frecuencia relativa y las dos acumuladas, es decir, frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada. Entonces, su tablita va a estar compuesta por mi dato, que es el X sub I, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. Es decir, va a tener 4 frecuencias. Los datos, por lo general, o siempre se los debe poner del menor al mayor. Sí, porque en este caso ya podemos poner así porque son números. ¿Cuál es el menor número que identifican aquí? Uno 53. Ya, 1,53. Ya, yo podría hacer como hicimos ahorita por inspección, por medio de la observación, o podríamos también aplicar una formulita para ver si coincidimos. Pongo igual, ¿sí? Pongo min. ¿Sí ven? Sale igual min. Doy doble clic. Señalo las cantidades. Cierro paréntesis, doy enter. Y automáticamente el Excel me avisa, ¿sí? ¿Cuál ha sido el valor menor? Ahora, como tenemos poquitos datos, será muy fácil ver, ¿no es cierto? Y nos dijo Natalia, es el 1,53. Pero si yo tengo un montón de datos, es más fácil aplicar la fórmula. Voy a repetirla. Para saber el valor menor, pongo igual min, ¿no es cierto? Señalo todos mis datos, cierro paréntesis y doy enter. Y sería 1,53. A partir del 1,53 voy haciendo cuáles continúan. Eso ya me toca hacer con observación. Tenemos el 1,54, el 1,55, el 1,56 no sé si hay, el 1,57, el 1,58, 1,59, 1,60 y 1,61 que me parece es el mayor, ¿no es cierto? Entonces, una vez que yo ya coloco todos los valores que están dentro de mi serie de datos, ya puedo pasar a calcular la frecuencia absoluta. La fórmula va a ser parecida, va a haber una pequeña diferencia que tiene que ver cómo coloco en este caso el número, ¿sí? No va a ir entre comillas, pero de ahí va a ser muy similar a lo que hicimos. Entonces pongo igual contar. Pongo contar, sí. Doy doble clic. Mauricio, dígame.
Levantó la mano. Sí, Inge, perdón. Está mal puesto el 1.59. Ah, ya he puesto 2 veces 1.58. Gracias, Mauricio. Antes de pasar a hacer la fórmula, he puesto, no sé por qué, lo mismo. Ya, gracias. Entonces, aquí en la frecuencia absoluta voy a poner igual, ¿no es cierto? Contar, sí. Otra vez. Señalo todos mis datos. Si ven, es similar a lo que hice antes. Pongo punto y coma, y aquí es la diferencia. El número no va entre comillas, el número va el que me corresponda. Como necesito el 1.53, 1.53 pongo 1.53. Cierro el paréntesis y doy enter. Y me dice que solamente hay uno. No tengo idea si haya más. No hay, ¿no es cierto? Entonces ha sido nada más uno. Esta puede ser una forma o la otra forma es señalar la celda. Ya, voy a cambiar la forma para ver si arrastramos así la forma. En lugar de poner el número, puedo poner la celda directamente. Enter. Y si ven, igual me cuenta. Entonces, una vez que pongo la celda, yo simplemente arrastro. Ah, no, no funcionó. A14. Esto se había. No, no funcionó. Que se me está moviendo, que se me está moviendo. Es que se me están moviendo todas estas de acá. Lo vamos a hacer individualmente nomás, ¿ya? Que si no me tocaría cambiar algunas cosas del comando. Que no vamos a hacer porque después se me confunde. Entonces vamos a hacer uno por uno. ¿No es cierto? En este caso era el 1.53. El siguiente sería igual contar sí. ¿No es cierto? Escojo mi rango de datos. Pongo punto y coma. Y voy a señalar directo la celda. Cierro paréntesis y doy enter. Y me dice que hay 2. El siguiente, igual contar sí. Señalo mis datos. Pongo punto y coma. Y señalo el criterio, es decir, la celda, el 1.55. Cierro y pongo enter. Y me contó y me dice que son 3. ¿Está haciendo esto correcto o no? Déjenme ver si coincide. 1.53. Solo para comprobar, veamos, ¿ya? 1.53. Solo hay ese. De ahí dice el 1.54 que le voy a poner de otro color. A ver, 1.54, ¿dónde está? No los encuentro. Poner azules, ya. 1. Así, qué coincidencia. 2. Esa coincidencia porque está como 1, 2, 3. Ya. Veamos el 1.55. Voy a poner verde. 1. 2. Listos. Está 1, 2, 3. No sé cómo pasó eso. Ya. Entonces, si ven, coinciden como con los valores que están calculándose acá. Entonces, acá ponemos igual, contar sí otra vez. Contar sí. Escojo mi serie de datos, que son todos estos. ¿Ya? Pongo punto y coma, pongo el criterio que sería esta celda, cierro paréntesis y doy enter. Y me dice que solamente hay uno. Pues igual contar sí. Si ven, este contador es como bien importante. Elijo otra vez. Ponemos punto y coma.
Escojo el criterio que estaría acá, el 1.57, solamente señalo la celda. Más fácil con números, me dice que no hay. Ya, otra vez igual contar sí. Señalamos. Ponemos punto y coma. Escojo el criterio, cierro paréntesis y doy enter. El siguiente, lo mismo, igual contar sí. Celdas, punto y coma, criterio, cierro paréntesis y doy enter. El siguiente, igual contar sí. Punto y coma, criterio, cierro paréntesis y doy enter. Igual contar sí. Escojo todos los datos. Ponemos punto y coma. Escogemos el criterio y cierro paréntesis. Enter. Sí, y si ustedes ven, de esta manera yo ya tengo la frecuencia absoluta. Para comprobar que su frecuencia absoluta, perdón, sea sea la correcta, simplemente debo sumar, ¿no es cierto? Para saber si coincide con el número de datos. Igual suma, doble clic, desplazo, cierro y doy enter. Y me dice que son 32. Para saber cuántos datos yo tengo en total, yo voy a anotar aquí el número de datos N para ver si me coincide. Aquí podríamos también utilizar un comando para no estar contando manualmente porque a veces tienen muchos datos. Y el comando es igual contar. Ya, en este caso solamente es contar, no contar sí. Es contar. Cierro paréntesis y enter. Si ven, aquí me coincide el número de datos, son 32, de acuerdo al contador. Y acá la sumatoria me da 32. Y la sumatoria de frecuencias absolutas es igual al número total de datos, significa que las frecuencias están bien calculadas. ¿Ya estamos claros? Sí, Inge, hasta ahí sí. Perfecto. Saqué esta parte. Ahora la frecuencia relativa, ¿se acuerdan? Es la misma fórmula. Es decir, yo divido cada frecuencia absoluta para el número total de datos y multiplico por 100 si es que voy a hacer por ese método, o divido cada frecuencia absoluta para el número total de datos y escojo en la configuración los porcentajes. Lo mismo que hicimos antes. Entonces pongo igual, ¿no es cierto? Mi primera frecuencia absoluta dividido para el número total de datos, que en este caso es la celda B17. Como necesito que los datos sean una constante, simplemente los pongo entre signo de dólar y doy enter, ¿no es cierto? En este caso yo saqué fracciones o decimales y voy a usar el otro método para no hacerle como multiplicar por 100, simplemente vengo acá. En mi barra de herramientas tengo este porcentaje, ¿sí? Que es como en las configuraciones del número. Doy clic y ya me da en porcentajes. Necesito 2 cifras decimales o 2 cifras significativas, simplemente le agrego aquí en este. Una vez hecho eso, como la fórmula se va a repetir, arrastro. Y ya me saca todas las frecuencias relativas. Para comprobar que esto esté bien hecho, simplemente sumo. Igual suma. Si me da el 100%, quiere decir que hice bien. ¿Sí ven? Y sale facilito. Entonces, como ustedes ven, es como ahorrarse un montón de tiempo. Porque si me pusiera a calcular una por una y les dijera, bueno, hagan en la calculadora y ustedes una por una se van a demorar más de lo que hacen cuando arrastran. ¿Sí vieron? Ahorita hice la primera. A la primera la tengo que hacer bien hecha la fórmula, arrastro y ya tengo las siguientes. ¿Sí estamos hasta ahí? Sí, Facilito. Ya. Ahora vamos a las acumuladas,
Sí se acuerdan, ¿no es cierto? Esas también las hicimos manualmente. Aquí las vamos a automatizar. Entonces, la primera frecuencia absoluta acumulada siempre va a ser igual a la primera frecuencia absoluta. Entonces pongo igual y señalo la celda de la primera frecuencia absoluta y doy enter. Punto. Para la siguiente, me dice, la segunda frecuencia absoluta acumulada es igual a la primera frecuencia absoluta acumulada, en este caso sería la celda de 8, más la segunda frecuencia absoluta, que sería la B9. Enter. Y ya se sumaron, se dan cuenta, 2 más 1, 3. La siguiente sería este 3 más este 3. ¿Se acuerdan que hicimos el ejercicio ayer? Ahora, para evitarme eso, o ir sumando así, simplemente a esta última fórmula que hice, o a partir de la segunda frecuencia absoluta acumulada, arrastro. Me coloco en la derecha, aparece la cruz, mantengo el clic izquierdo sostenido y arrastro. Y ya me saca las siguientes. Ahora, algo importante aquí es que la última frecuencia absoluta acumulada tiene que ser igual al número total de datos. Y con eso yo sé que esto está bien hecho. ¿Sí ven? 32 datos, 32 la última frecuencia absoluta acumulada. ¿Sí está claro? Repita, por favor. Claro, con gusto. Voy a borrar todo y voy a repetir. Me voy a borrar una por una. La idea es que me... Ya. Entonces, como decía, la primera frecuencia absoluta acumulada es igual a la primera frecuencia absoluta. Entonces pongo igual y señalo la primera frecuencia absoluta, es decir, la celda B8. Doy clic y ya está. La segunda frecuencia absoluta acumulada va a ser igual a la primera frecuencia absoluta acumulada más, ¿sí? La segunda frecuencia absoluta, que en este caso sería la celda B9. Doy enter y ya tengo la acumulada 2. Una vez hecho eso, simplemente a partir de la segunda frecuencia absoluta acumulada, yo arrastro hasta la última celda, ¿no es cierto? Y listo. Cuando arrastro, esto ya me hace automáticamente la acumulación. Para comprobar que esté bien hecho, la última frecuencia absoluta acumulada tiene que ser igual al número total de datos, en este caso 32. Si se fijan, es igual, por lo tanto está bien hecho. ¿Sí? Denis, tal vez con eso ya quedó más claro. Sí, gracias. Con gusto. Ahora la historia de las frecuencias relativas acumuladas es la misma, solo que ya no hago con frecuencia absoluta, sino con frecuencia relativa. Entonces voy a decir, la primera frecuencia relativa acumulada es igual a la primera frecuencia relativa. Entonces coloco igual, ¿no es cierto? Creo que me bajé una casilla. Que me sale esa cosa, esa G, no me gusta. Ya me bajé una. Igual, señalo la primera frecuencia relativa, ¿sí? Y doy enter. Y me quedó mi primera frecuencia relativa acumulada. La segunda frecuencia relativa acumulada va a ser igual a la primera frecuencia relativa acumulada más la segunda frecuencia relativa. Señalo. Doy enter. Y ya tengo la segunda frecuencia relativa acumulada. A partir de la segunda, simplemente arrastro. Y la última frecuencia relativa acumulada me tiene que dar el 100% y ese va a ser un indicativo de que está bien hecho. Si ven, me dio 100%. Le voy a poner igual de otro color. Que coincide con la sumatoria de acá. Y esto ya es un indicativo de que mi tabla de frecuencias acumuladas está bien realizada. Si estamos claros hasta ahí, todo el mundo logró hacer la tabla hasta ahí. Sí. Perfecto, súper fácil, ¿no es cierto?
Ahora, ¿qué le faltaría a esta tabla? ¿Se acuerdan que les dije que debe tener algo importante? El título de la tabla. Supongamos que fuera la tabla 2 y aquí el título. En este caso sería estatura de los trabajadores de Ferrero, ¿no es cierto? Del Viaterio de la ciudad de Quito. Ya. Aparte de que tenga esto, ¿qué más me faltaría? Ah, ya. Las tablas, o cuando ustedes ya presenten informes, tienen que hacer una interpretación. La interpretación es similar a lo anterior, solamente que ya no sería una variable cualitativa, sino cuantitativa. Entonces yo podría decir, de los trabajadores o los trabajadores de la empresa Ferrero de la sucursal del Beaterio en la ciudad de Quito presentan las siguientes estaturas. Una persona tiene una estatura de 1,53, 2 personas de 1,54, 3 personas de 1,55 y así sucesivamente, ¿no es cierto? O podría usar los porcentajes. El 3.13% de los trabajadores de Ferrero tienen una estatura de 1,53. El 6.25 miden 1,54. El 9.38% se encuentran en una estatura de 1,55 y así sucesivamente, ¿cierto? La interpretación larga. Si yo quiero hacer la interpretación corta de esto, yo podría hablar solamente de la mayoría y la minoría. Yo podría decir, de los 32 trabajadores de la fábrica o de la empresa Ferrero, 11 tienen una estatura de 1,6 o la mayoría tienen una estatura de 1,60. O podría usar la frecuencia relativa. El 34.38% de los trabajadores tienen una estatura de 1,60. Si ven cómo en base a esto puedo dar varias interpretaciones o pueden hablar de la minoría. ¿Qué pasa con la minoría? ¿No es cierto? Ahora con respecto a las acumuladas, la interpretación ya cambia un poco, porque lo que puedo yo ir haciendo son intervalos, porque si ustedes ven se van sumando. Entonces yo puedo tomar un intervalo desde el dato 1 hasta el dato 5. Y yo podría decir, en la empresa Ferrero, ¿sí? Los trabajadores, o por ejemplo, el 21.88% de los trabajadores se encuentran en una estatura que va de 1,53 a 1,57. ¿Por qué cojo todo el intervalo aquí? Porque justamente se están acumulando desde la primera hasta la quinta celda. Entonces tengo que tomar en cuenta que se genera un intervalo para mi interpretación. ¿Sí? Entonces, vamos a dejar otra tarea o completar. Van a completar la interpretación para esta tablita de datos cuantitativos. Eso sería para hasta el día domingo que puedan subir. Recuerden que el día de mañana tienen lección. La lección va a estar enfocada en lo que hemos visto esta semana, nada más. Entonces, ¿alguna pregunta? Inge, disculpe, tal vez nos podría ayudar subiendo a la plataforma el documento donde estábamos viendo acerca de definición de estadística y todo eso. Cierto que no les subo. Ya les subo todos estos documentos que vimos en las clases. Igual los videos ya están. Les voy a subir los PDFs de las diapositivas. También les voy a subir este archivo para que puedan comprobar en caso de que quieran comprobar algo o verificar algo, ¿sí? Listo, gracias, Inge. Ya, Denis. Entonces, por el día de hoy, siendo la hora, nos quedamos hasta ahí. Hemos avanzado bastante bien esta semana. Entonces, eso es bueno porque vamos a poder aprovechar el tiempo. Entonces, sin más, chicos, desearles una bonita noche a todos y a todas y nos veríamos mañana no, mañana en las lecciones no nos vemos, solamente ingresan
a la plataforma y rinden las lecciones. Porque a veces se hace más lenta la compu, abierto el Excel, abierta la cámara, no sé, abierto un Word. Entonces es como muy complejo a veces. Entonces, simplemente vamos a entrar a la plataforma y vamos a hacer la lección que esté estipulada en la misma. ¿Sí? Por favor, Ok. dígame, Natalia. No digo, ok, entonces mañana no nos conectamos, ¿verdad? No, al Zoom no. Solamente Ah, bajan ya. el... Sí, por favor. Lo que sí voy a necesitar es que ahorita me dejen escribiendo en el chat nombre y apellido para tomar lista. Por favor. Entonces, antes de irnos, todo el mundo el nombre y el apellido. Hoy día estamos 13, aumentó una persona. Ayer no sé quién faltó. Déjeme ver. Inge, una consulta. ¿La lección es de opción múltiple o hay que contestar alguna pregunta? Voy a poner de opción múltiple, pero además les voy a poner unos ejercicios. Ya, ok, Inge, gracias. Ya, Edison. Listo, ya están todos ya en el chat, están los 12. Entonces, sin más, desearles una bonita noche a todos, a todas. Y nos veríamos el día, no. Nos vemos el lunes, pero el día de mañana tienen lección, por favor. Sí, ingresan a la plataforma y rendimos nuestra lección. Sí, va a haber opción múltiple y va a haber también ejercicios. 2 partes. Entonces, hasta mañana, hasta el lunes. Buen fin de semana. Parece bien, Inge, gracias. Y con todas. Hasta el lunes, dije Gracias, gracias. hasta el lunes. Gracias a ustedes.